Estimados amigos y hermanos, de nuevo es un gusto saludarles. Este es su programa Horizonte de Esperanza. Yo soy el pastor William Nana y en esta ocasión quiero hablarles sobre los peligrosos enemigos que podemos enfrentar en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia. Y por supuesto es importante identificarlos para que podamos estar alertas, poder estar resguardados ante esos peligros inminentes que podemos enfrentar todos nosotros. Recuérdense que cuando el Señor le dio el huerto a Adán, le dijo que se lo estaba dando para que lo guardara y lo cuidara. Eh, Pareciera redundante, ¿verdad? Guardar y cuidar, pero yo creo que no es así, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un huerto que es nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, y hay una responsabilidad delante de Dios de guardar y cuidar ese huerto que Dios nos ha dado para que esos invasores como el de la serpiente que sedujo a Eva, así podemos tener nosotros esos invasores que pueden llegar y seducir nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos ceder a estos enemigos que muchas veces atacan a nuestras familias. Entonces, hermanos, cualquiera de estos enemigos puede destruir nuestra relación y nuestro hogar. Y por eso es que tenemos que estar alertas. Entonces, vamos a empezar por el primero. Exceso de trabajo o de compromisos que nos llevan a un agotamiento físico. Eh, Recuérdense que cada uno de nosotros pues tiene que llevar el alimento de nuestra casa, poner la comida sobre nuestra mesa. Y es un compromiso que nosotros los hombres por lo menos tenemos de ser los proveedores para nuestra familia. Es una de las responsabilidades que la palabra de Dios nos ha confiado a nosotros los varones, de ser los proveedores. Dice la Biblia que el que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces hay una gran responsabilidad, pero muchas veces nosotros no sabemos medir ese nivel de responsabilidad y nos volcamos desmedidamente a conseguir ese sustento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El único momento en el que se ven los papás con los hijos es cuando ya están totalmente agotados, cuando tanto ella como él llegan del trabajo, en el caso de que los dos sean los que trabajen para la casa, pues llegan agotados, llegan cansados, llegan rendidos, y los hijos quieren estar con ellos, pero ellos ya no tienen la fuerza para poder compartir con sus hijos. Y entonces no se les da tiempo de calidad. Yo siempre he sostenido, mis queridos amigos y hermanos, que la función de cuidar y de, y de estar cerca de sus hijos es de la madre. Y es más, la Biblia dice que la madre se salvará engendrando a sus hijos. Y ya ven ustedes que físicamente no le corresponde a la madre el engendramiento, es al padre físicamente. Pero espiritualmente sí le corresponde a la madre. Porque la madre se salvará engendrando espiritualmente a sus hijos. Pero el sistema ha logrado que las mujeres se vuelquen también al trabajo para poder cubrir las necesidades de la casa y del hogar. Y el sistema muy sutilmente ha comprometido a las madres a que abandonen de alguna manera a sus hijos cuando estos se van a la escuela o cuando estos están ocupados en otras tareas. Ellas aprovechan para trabajar. Yo pienso que eso no está mal, mis hermanos y amigos, cuando se hace temporalmente. Pero cuando ya se agarra como un elemento, digamos, de carácter permanente para la casa, corre sus grandes riesgos de que nunca le den a sus hijos ese tiempo de calidad que ellos necesitan. Y por eso ustedes ven el alto índice de hijos que se van de la casa una vez cumplen los 18 años, o de hijos que abandonan sus hogares buscando el cariño, el amor, la ternura que no encuentran en su casa. Este es un peligro muy, muy a la vista. Este enemigo es especialmente insidioso en las parejas jóvenes que están en una profesión o están estudiando. Ahí es donde más impacta este enemigo. Por eso es que hay que hablar bastante, comunicarse bastante y siempre que los hijos tengan nuestra prioridad, porque si bien es cierto hay que llevar el sustento y hay que llevar la provisión a nuestra casa, ¿para qué lo estamos haciendo? Para darle lo mejor a nuestros hijos.
Pero recuérdense que no siempre lo material es lo más importante. A veces, como nos ha sucedido a muchos, hemos crecido en familias con bastantes limitaciones económicas, pero con mucho amor, con mucha ternura de parte de los papás. Y la verdad es que al final lo material no hace tanta falta cuando uno está lleno en su corazón de la ternura y del amor de sus papás. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, no le den tanta prioridad a lo material. Si es que la tiene, debe tenerla una forma balanceada que permita que nosotros podamos siempre darle lo mejor a nuestros hijos, de la calidad de tiempo y del amor y la ternura que Dios ha pedido que nosotros tengamos para poder darles a ellos lo mejor. Estudiar, trabajar, cuidar al bebé, niños pequeños, hacer reparaciones, comenzar un negocio, todo al mismo tiempo, da como resultado un derrumbe del matrimonio y un colapso en el hogar. Todo debe tener una agenda, debe tener un tiempo para poderlo distribuir adecuadamente y no que todo esto se junte para que provoque un colapso en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces, ¿cuál es la solución? Debemos de observar tiempo el uno para el otro si queremos mantener vivo el amor en la pareja. Esto no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil, pero se puede hacer con inteligencia y la sabiduría que Dios le da a cada uno de nosotros para que podamos siempre tener el tiempo adecuado, el tiempo correcto, el tiempo justo para darle el mejor tiempo de calidad a los que nosotros amamos. Dicen algunos comentaristas que la razón por la que Eva se mantenía tanto tiempo con la serpiente, que eran amigos, porque la Biblia dice que había una amistad entre ellos, era porque Adán, ocupado en todas las cosas que le tocaban en el huerto, dicen unos comentaristas, no lo dice la Biblia en forma textual, pero se deriva por la manera en la que se asume que Eva pasaba tiempo con la serpiente platicando. Recuérdense que la serpiente no es como nosotros la vemos ahora arrastrándose en el suelo. La serpiente era un ser luminoso, un ser que tenía atractivo, que después de la maldición fue que se tuvo que arrastrar, que después de la maldición fue que tuvo que pasar por ese proceso. Pero antes de esto, la serpiente tenía un atractivo que sin duda era lo que hacía que Eva no se mantuviera tanto tiempo platicando con esa serpiente. Entonces Adán descuidó ese aspecto de la relación, no le dedicó tiempo de calidad a Eva y después la demanda vino sobre él, aunque fue Eva la que falló, pero la demanda vino sobre la cabeza, sobre al que le habían confiado el cuidado del huerto. Por eso es que nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, porque aunque sea la mujer la que falle, aunque sea la mujer la que cometa los errores, siempre la demanda va a ser sobre nosotros, los varones, así como le sucedió a Adán. Entonces, mucho cuidado con esto. El segundo enemigo, deudas muy grandes y el conflicto en cuanto a cómo se va a gastar el dinero. Este es un enemigo mortal, porque acaba con la motivación y el impulso en el hogar. Si hay algo que destruye una relación y una familia es cómo administrar las finanzas. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en saber cómo presupuestar, porque si no presupuestamos sensatamente los ingresos que Dios nos está dando, entonces podemos cometer el error en caer en deudas muy gravosas para la familia, a veces que no son convenientes, que hay que esperar más tiempo, que hay que ahorrar más y enfrentar ese compromiso, y no de una forma irresponsable entrarle a todo lo que venga, porque entonces eso sí va a ser destructivo para la pareja. Y hay mucho de qué hablar en este tema. A veces cuando los dos trabajan y la mujer gana más que el varón, ahí hay un riesgo y un peligro también a veces, porque eso muchas veces hace que la mujer sea la que asuma el control y la operación financiera de la casa, y eso no es bíblico. Lo bíblico siempre es que el varón sea la cabeza y que la mujer se supedite a ese orden, porque eso fue lo que el Señor estableció en su bendita palabra. Ya en 1 Corintios capítulo número 11 el Señor lo establece de una manera muy puntual, ya que la mujer debe estar sujeta siempre a la cabeza del varón. Eso no es machismo, eso no es algo que nosotros en el que se quiera menospreciar,
la relevancia y el papel de la mujer. Lo que pasa es que hay una delimitación para ambos, y en este caso al varón le corresponde ser la cabeza. Entonces, cuando la mujer es la que gana más que el varón, y esa es una razón por la cual la mujer quiere controlar digamos, el orden del hogar, eso no está bien. Ahí va a haber conflicto, van a haber chispas, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Eh, Tampoco el hombre debe usar su dinero y el dinero que le da a su esposa para controlarla a ella, para manipularla a ella, para que haga lo que él dice, con tal de que él le suelte el dinero. Recuérdense que a nosotros los hombres nos corresponde amar a nuestras mujeres, y a las mujeres les corresponde ser sujetas al varón. Ese es el balance bíblico. Entonces, nunca usemos ese recurso ni para manipular ni para subyugar a otra persona, en este caso a nuestras parejas. Entonces, las deudas muy grandes y de cómo saber cómo enfrentarlas, hay muchas maneras de hacerlo. Sentarse, hablar, acordar, hacer presupuestos. Nunca olvidarse, siempre darle al Señor lo que al Señor le corresponde, para que el Señor tenga la primacía, tenga el primer lugar siempre en nuestras finanzas, y que Él pueda, digamos, enseñorearse de lo que a nosotros en nuestras finanzas nos corresponde, para que siempre vivamos bien, vivamos sustentados, prosperados, bendecidos, ensanchados. Entonces la solución es hacer un buen, ¿cómo se llama? Un buen presupuesto en donde compremos lo que necesitamos. No, no comprar cosas superfluas que pueden esperarse, que pueden estar en un lugar que no sea prioritario. No gastar más de lo que no se puede por una casa, por un automóvil, etcétera. Trabajar con base a un presupuesto sensato, y que dejen un fondo siempre para salir juntos, para viajes cortos, para personas que cuiden a nuestros niños. Bueno, hay tantas cosas de que hablar al tema, pero es un enemigo muy, muy sensible que puede destruir nuestro hogar, y por eso tenemos que trabajar sabiamente en este tema. El tercero, interferencia de los suegros o de la familia. Ese es un tema, miren, muy delicado, muy difícil, porque en el caso del esposo o de la esposa, ambos tienen familias, a veces unas son bastante numerosas, les gusta tener injerencia en las decisiones de la pareja, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Si no se ha logrado tener bien definida la participación de los suegros dentro del hogar, lo mejor es no vivir cerca de ellos, dicen algunos especialistas. A veces el vivir muy cerca de los papás puede generar un conflicto muy serio, porque entonces va a hacer que la injerencia de los suegros pueda ser muy sensible, y eso no es bueno para la estabilidad del hogar, porque recuérdense que el Señor dijo: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es un principio bíblico, siempre vivir separado de los papás de ambos. ¿Para qué? Para que las decisiones emerjan desde adentro de la relación y no desde afuera de parte de los papás. Hay suegros que no distinguen la autonomía o independencia en la que deben vivir sus hijos, y viven interfiriendo en las decisiones de los hijos casados. Eso es muy delicado, porque entonces no hay autonomía, la cabeza no es el varón, sino son los suegros o los papás de él o de ella. Entonces al final eso puede ser muy peligroso para la estabilidad de, del hogar y de la familia. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, tanto él como ella deben saber que los suegros de ambos deben tener un límite en la toma de decisiones en cuanto a las consecuencias que tengan, para ser asumidas enteramente por ellos mismos. Los papás de tanto de él o de ella son de una gran bendición para nuestros hijos, ¿verdad? Ellos necesitan nuestro apoyo, necesitan a veces que se les cuiden a sus hijos, necesitan a veces un apuntalamiento en alguna deuda o en algo que tengan que enfrentar, pero debe ser muy puntual, debe ser muy específica, debe tener un límite de tiempo, y no permitir que esa injerencia se vuelva un aspecto que eventualmente se constituya en un peligro para la familia. El número cuarto, los invasores del espacio. ¿A qué le llamamos invasores del espacio? Bueno, a los juegos de Nintendo, de PlayStation,
y de otros, digamos, dispositivos electrónicos que tenemos en nuestra casa para que nuestros hijos jueguen, y ahora con los teléfonos inteligentes. El Facebook, el MySpace, el Sónico, el Hi-Fi, hay muchas otras plataformas ahora. Estas yo creo que son muy antiguas, pero ahora hay plataformas muy modernas, específicamente para muchachos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, la TV, las telenovelas, las películas. Entonces, esos sí son invasores del espacio que pueden causar mucho daño en las relaciones, especialmente ahora, donde hemos visto cómo eh, uno de los dos, ya sea él o ella, cuando son invadidos por una tercera persona a través de las redes, que resultan ahí teniendo relaciones ocultas, que luego él o ella se dan cuenta. Es muy delicado todo eso, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he recomendado, mis hermanos, que entre las parejas no deben haber secretos, que tanto él como ella deben tener los passwords y las claves para accesar a los dispositivos de cada uno, que no se oculten nada. Recuérdense que Adán y Eva en el huerto estaban desnudos. Eso quiere decir que entre ellos no había nada que se ocultara. ¿En qué momento se empezaron a tapar? Cuando entró el pecado. Entonces, cuando hay pecado oculto, cuando hay algo que se está escondiendo, es muy delicado, porque eso de pronto se va a saber, de pronto se va a enterar a alguien, y entonces las cosas se van a complicar muchísimo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque eso puede destruir nuestras relaciones de armonía. El número 5, el éxito en los negocios. Pareciera que el éxito en los negocios deberá extenderse a todas las demás áreas de nuestra vida, pero no es así. Esto es tan peligroso como el mismo fracaso en los negocios. Tan delicado es fracasar en el negocio como tan delicado es tener éxito en los negocios. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque tanto él como ella, cuando deciden emprender un negocio, poner un restaurante, poner una venta de esto, de aquello, eso también, si no se le da el límite que corresponda, puede quitarle mucha calidad de tiempo a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra función como sacerdotes de nuestro hogar. Entonces hay que saber medir y hay que saber establecer los límites. Por ejemplo, hay gente que deja de ir hasta la iglesia por estar metidas en sus negocios, dejan de congregarse, dejan de asistir, pierden el balance, pierden el límite de cuánto tiempo se necesita darle nuestra injerencia a los negocios que Dios nos da para bendecirnos. Recuérdense que los negocios son para bendición, no para apartarnos de Dios. Si un negocio te está apartando de Dios, ese no es de Él, ese no viene de Él. Ese es un indicador muy evidente de cuando sabemos que estamos en algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dice que hay cosas que Dios sí da, pero nosotros no tenemos la madurez para administrarlas, y entonces Dios nos las tiene que quitar a veces. Eso lo ha pasado, por ejemplo, con el caso de los hijos. Cuando ellos no tenían hijos, iban y se consagraban al Señor. Ahora que ya tienen hijos, no van por ellos, ni buscan al Señor, ni se comprometen. Entonces, ¿será que Dios dio los hijos para apartar a la familia? No, no, pero empezamos a idolatrar a nuestros hijos, empezamos a ponerlos en pedestales, empezamos a darles más de lo que debemos en relación a la prioridad que siempre debe tener el Señor en nuestra vida. Entonces son aspectos que tenemos que cuidar, mis hermanos, para que esos peligros no vayan a destruir nuestras relaciones. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución es Proverbios 38. Proverbios 38 dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. El verso 9 dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, lo necesario. Si Dios nos está dando lo necesario y tenemos lo que Dios ha querido para que estemos en el balance que Dios, con el cual Dios quiere bendecir, que eso no sea suficiente. Perdón, que no nos vayamos a los afanes, porque los afanes no agradan al corazón de Dios. Número 6. Casarse demasiado jóvenes. Eso es un tremendo problema en muchas de las familias, porque según las estadísticas, las mujercitas que se casan entre los 14 y 17 años de edad tienen el doble de probabilidades de divorciarse
que los que se casan por arriba de los 19 años, que tienen una vez y media probabilidades de ese divorcio. Los que se casan entre los 20 y los 30 años reducen a uno las probabilidades de divorcio. ¿Por qué? Porque hay más madurez. ¿Por qué? Porque uno ya sabe en alguna medida cuál es su nivel de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que acordemos que hay tres fases en las que se quieren casar. Una es la amistad, el compromiso, la otra, y el tercero, el matrimonio. La amistad es el tiempo que debemos de tener para conocernos, para ser amigos. Puede durar de 3 a 4 años esa amistad, en donde sepamos quién es la familia de uno, en la familia del otro, en saber sus defectos, en conocer sus virtudes y sus carencias. Y entonces uno ya consciente de eso, saber si puede uno pasar a la siguiente fase, que es el compromiso. El compromiso es cuando uno ya habla con los papás de la señorita, de la dama, y entonces uno les manifiesta su interés pues, de hacer más especial esa amistad y de comenzar una relación comprometida. Y entonces uno pues ya acuerda la posibilidad de una fecha para casarse, uno entrega el anillo, pasa uno un año, 10 meses, lo que sea, para que ese proceso se dé, se hacen los preparativos y empieza el matrimonio. Y en esa etapa debe haber mucho asesoramiento, mucha guía, mucha información especialmente de cómo hacer las cosas bien dentro del hogar, no solo en el plano físico, emocional, sino también espiritual. El espiritual es muy importante, ¿verdad? En el plano emocional hay mucha información, mucha literatura, con la cual uno puede trabajar todos esos aspectos. Luego tenemos el séptimo, que es no tener altar familiar. No tener altar familiar, mis hermanos y amigos, es fatal para una familia. Si la familia no se consagra, no se congrega, no se disipula, no ora, no leen la palabra, no trabajan en la obra del Señor, es como dejar una puerta abierta para que las tinieblas entren y destruyan nuestra familia y nuestro hogar. Recordemos que la única manera de detener el destructor de nuestras casas es aplicando la sangre del cordero en nuestros dinteles, en nuestras puertas, y sobre todo comernos al cordero en nuestra casa. ¿Qué es comernos al cordero en nuestra casa? Es nutrirnos de la palabra del Señor, llenarnos de nuestro Señor Jesucristo, dejar que el Espíritu Santo fluya poderosamente en nosotros y en nuestros hijos, para que entonces ese altar familiar sea levantado con un fuego maravilloso que atraiga la presencia del Señor. Debe comenzarse un plan serio de búsqueda espiritual y de retomar las cosas de Dios como nuestra más alta prioridad. Eso lo deben de saber nuestros hijos y lo deben de saber ambos, que siempre el Señor tiene el lugar más importante y especial en nuestra casa y en nuestra familia. Pues bueno, mis hermanos, este era poco lo que quería compartir en esta oportunidad. Y para resumir entonces, hay 7 peligros por lo menos que debemos identificar y debemos de contrarrestar. El primero, el exceso de trabajo y agotamiento físico. Número 2, las deudas y el conflicto de cómo gastar el dinero. Número 3, interferencia de la familia y de los suegros. Número 4, los invasores del espacio con todo lo que conocemos, con estos dispositivos electrónicos que pueden ser de mucha ayuda, pero al mismo tiempo pueden convertirse en una maldición. Número 5, el éxito en los negocios. Número 6, casarse demasiado jóvenes. Y número 7, no tener un altar familiar. Bueno, con todo esto, pues les dejo eso en su corazón. Me ha dado un enorme gusto y un enorme gozo poder estar de nuevo con todos ustedes. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Y hasta la próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga.